Hola, muy buenas tardes. Les agradezco que una vez más estén conectados en esta cápsula. Hoy nos toca ver un tema muy interesante y se llama ¿Por cuál puerta y camino entrarás? Y los textos que vamos a leer el día de hoy son Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. El texto es Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 y yo le voy a dar lectura en voz alta. Dice así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí nuestro Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos y les dice que hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos destinos. De las dos puertas hay una que es estrecha o angosta y esa te va a llevar a la vida eterna y la otra que es ancha te va a llevar a la perdición eterna. De igual manera, los dos caminos, el que es angosto, ese te va a llevar a la vida eterna y el camino ancho te va a llevar a la perdición eterna. Entonces, nosotros tenemos dos destinos a escoger. El primero es el que te va a llevar a la vida eterna y el otro a la perdición eterna. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar en una encrucijada y tenemos que escoger una puerta, tenemos que escoger un camino, ¿verdad? Y un destino. Hay un ejemplo de Noé. Noé escogió entrar por la puerta estrecha. Sabemos que Dios en el tiempo de Noé vio mucha maldad que había en el hombre. Los pensamientos de ellos era solamente hacer el mal como en nuestros días. En nuestros días hay mucha maldad, mucha perversión, mucha violencia. Los hombres quieren seguir ese camino ancho que los va a llevar a la perdición. Pero Noé fue un hombre justo, un hombre que halló gracia delante de Dios. Y Dios le dice a Noé, ¿sabes qué? Hazme una arca. Esa arca era necesario que la hiciera porque iba él a mandar un diluvio, porque Dios no tolera la maldad y ya la generación de donde Noé estaba muy pervertida. Entonces le dice Dios a Noé que le hiciera una arca con ciertas especificaciones, de ciertas medidas, de cierto material, y le dio todo el diseño para que él pudiera construir el arca. Y le dice Dios a Noé que iba a raer sobre la faz de la tierra a todos los hombres que él había creado, desde la bestia hasta el reptil y aún las aves del cielo. Entonces Dios miró la tierra y toda estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino, ese camino que lleva a la perdición eterna. Y Dios le dijo a Noé que iba a traer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne. Y después de haber terminado Noé el arca, Dios le dijo que entrara, ¿verdad? Que entrara con toda su casa en el arca, porque, porque lo vio un hombre justo delante de él en esa perversa generación. Y en Génesis capítulo 7, versículo 16, nos dice la escritura, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Era necesario, ¿verdad?, que Dios cerrara esa puerta porque iba a venir ese diluvio. Y como Noé continuó en esa obediencia a Dios, también Dios continuó en su cuidado. De igual manera, tú y yo en estas generaciones, aunque vemos que en este mundo hay mucha perversidad y que han venido cataclismos, han venido pandemias, han venido terremotos, han venido muchas cosas que nos han sobrevenido a esta humanidad, pero Dios siempre guarda a los suyos cuando nosotros le buscamos con reverencia y con ese temor. Por eso Dios tuvo que cerrar esa puerta para traer ese castigo y raer de la tierra todo hombre malvado. Solamente 8 hombres y mujeres fueron los que fueron salvos de ese diluvio.
fue Noé y sus 3 hijos, juntamente con sus esposas, las esposas de Noé y las esposas de sus hijos, que fueron 8. Realmente, si se hubieran arrepentido esas personas y hubiesen creído al Evangelio de Noé, que se arrepintieran, ¿verdad? Dios los hubiera salvado, pero no quisieron. Ellos quisieron seguir en ese camino ancho que los llevaba a la perdición. Pero Dios preservó a Noé dentro del arca, pero también hay una relación a los deberes y privilegios de este evangelio de las buenas nuevas de salvación que ha llegado a tu vida y a mi vida, aquellos que hemos creído que Jesús es el Salvador del mundo, que ha perdonado nuestros pecados por la fe, ¿verdad? Nos acercamos a Él, a ese camino de la salvación que Dios nos ha provisto a nosotros, pobres pecadores, para quitar toda culpa, toda maldad, todo pecado. Y cuando Noé entró en el arca, entonces renunció a su casa y a su hacienda. Él tuvo que renunciar a su propia justicia, tuvo que renunciar a sus posesiones, ¿verdad? Todo tuvo que renunciar para poder adquirir y andar en ese camino estrecho. Noé tuvo que someterse por algún tiempo en estrechez. Fueron 40 días que estuvieron ahí en el arca, ¿verdad? Soportando esas incomodidades, pero sabiendo que le preservaba un mundo nuevo. Hoy en día ha habido miles y miles de personas que ya han fallecido, que ya no están entre nosotros. Dentro de ellas ha habido hermanos, pero también ha habido personas impías que se han ido. Pero aquí lo importante es hacia dónde vamos. Y por eso es importante analizar y concientizar nuestra vida hacia dónde vamos dirigidos, hacia qué puerta estamos entrando, hacia esa puerta que te lleva a la vida eterna o hacia ese camino que te lleva a la perdición, que es espacioso. El Evangelio nos da privilegios, pero también nos da deberes que debemos de asumir. Debemos de negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tanto en el servicio como en el sufrimiento. Y el Evangelio también, además de que nos da un gran privilegio, también nos da un gran deber de que debemos entrar en el arca de la salvación consigo para poder enseñar las Escrituras y dar un buen testimonio, ¿verdad?, de nuestras vidas, cómo estamos caminando en este camino, en este Evangelio que Dios nos ha demandado. También el Evangelio, además de darnos un privilegio grande, también nos da un deber, que todos los que venimos por fe a Cristo, que es el arca, debemos estar asegurados por el poder de Dios y guardados como en un castillo fuerte por ese poder. Y nos lo dice Pedro, que dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. En el tiempo de Jesús, todos los discípulos, con excepción de un pequeño número, abandonaron a Jesús al final de sus ministerios, ¿verdad? Dios a través de Jesús, había sanado a multitudes que venían a Él. Jesús se compadeció de ellos, pero muchos de ellos, ¿verdad?, después de que recibieron la sanidad, se fueron y no le agradecieron. No fueron salvos. Fueron sanos, pero no fueron salvos. Recordemos a los 10 leprosos que vinieron a Jesús. Jesús los sanó, les quitó la lepra, los sanó, pero solamente uno de los 10 vino a Jesús y le sirvió y le agradeció. Los otros 9 recibieron la sanidad, pero nunca fueron salvos. Por eso Jesús está diciendo a sus discípulos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la puerta ancha y el camino espacioso, muchos son los que caminan por él. Y en primer lugar, podrán entrar por esta puerta ancha todas las personas que quieran, con abundante libertad, con todo el equipaje de sus concupiscencias. Y este camino espacioso no pone freno a los instintos de sus pasiones. Pueden caminar por el camino de su corazón y con la vista de sus ojos. Hay varios caminos de maldad para escoger. ¿Cuál quieres tú? Si quieres escoger esta puerta ancha, ese camino espacioso, vas a esa perdición eterna.
En segundo lugar, en esta puerta ancha y camino espacioso, tú vas a tener muchas compañías, muchos viajan por él, pero recordemos que estas multitudes van para hacer el mal. La multitud va a caminos desviados, a caminos perdidos que te llevan a la perdición. Pero hay una puerta estrecha, hay un camino estrecho y solo pocas personas pueden pasar al mismo tiempo por una puerta estrecha. Al decir que es angosto el camino que lleva a la vida, Jesús está explicando lo difícil que es ser cristiano en realidad. Y difícil viene de la palabra griega klibo, que significa exprimir. Así como se exprimen las uvas para sacar el vino, se tiene que presionar con mucha fuerza. Por este camino también es estrecho y es comprimido, donde la palabra difícil significa que vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por momentos difíciles, por muchas incomodidades. Pero podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué Jesús ahí en Mateo 11:30 dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿Y por qué Juan también dice que sus mandamientos no son gravosos? En primer lugar, Cristo habla de un yugo, también como de una carga. Y su yugo, en realidad, se refiere a su autoridad. Jesús está sobre toda autoridad, pero debemos someternos completamente a su voluntad. Y su carga son sus mandamientos, los cuales no son gravosos, quiere decir que no son difíciles, porque al guardarlos con la ayuda del poder del Espíritu Santo, no estamos solos, Él nos va a ayudar a poder obedecer. Ciertamente que se va a consumar cuando ya no estemos aquí. Seguimos pecando, ya no somos una fábrica de pecado, pero ahora cuando pecamos, nos constriñe el Espíritu Santo de lo que estamos haciendo mal, pedimos perdón y Él nos perdona cuando nos arrepentimos. Pero cuando seguimos esos mandamientos, realmente vamos a tener una satisfacción completa. Pero también hay una advertencia a las personas que parecían estar dispuestas a entrar por la puerta angosta. Había muchas personas que querían entrar por esa puerta angosta y ese camino difícil. Y recordemos que ahí en Lucas capítulo 9:57 había una persona que seguía a Jesús. Y dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esa persona tenía el deseo de seguir caminando, de entrar por ese camino es difícil, por esa puerta estrecha. Pero Jesús no le replicó, simplemente le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto quería decirle Jesús que realmente el seguirle a Él no era cosa fácil y lo hizo reflexionar. Realmente quería decirles que tenía que abandonar toda comodidad, todas las riquezas de la vida. Y realmente esto es algo que debemos de renunciar día con día. Nos hacemos una pregunta, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús, aún con todo y lo que nos está diciendo en su palabra? Cuando nosotros leemos que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, no es nuestra compasión lo que necesitamos de Jesús, de decir, pobre Jesús, no. Más bien nosotros debemos de compadecernos a nosotros mismos si tenemos un hogar que nos retiene cuando Cristo nos quiere afuera, en los lugares difíciles del mundo. Ya no oímos más de este hombre después de que Jesús les dijo todo esto. El creyente que quiere entrar por la puerta angosta y por el camino estrecho debe soportar las pruebas. En Lucas 14:27 dice el Señor Jesús, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En los tiempos de los romanos sabemos que los criminales condenados debían cargar la cruz en la cual serían ejecutados.
Todos nosotros, como cristianos, debemos estar dispuestos a sobrellevar cualquier prueba que tengamos que encarar por el hecho de ser cristianos. También el creyente que quiere entrar por la puerta angosta y por el camino estrecho debe de renunciar a todo. Jesús les dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La lección aquí es que para poder seguir verdaderamente a Jesús, Jesús debe convertirse en lo más importante de nuestra vida. Él debe de ser la supremacía de todas las cosas que nos ofrece este mundo. ¿Por qué Jesús entonces les diría a las personas que a menos que llenen estos requisitos indispensables ellos no podrían convertirse en sus discípulos? Jesús estaba ahondando en el principio de que angosta es la puerta. Pocos entrarían por ella. El Evangelio, hermanos, son las buenas nuevas para todos. Todos estamos de acuerdo en que el Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio es la buena noticia de Dios para el mundo entero y estamos decididos por su gracia a obedecer el mandato de Cristo, de proclamar esa buena noticia de salvación para el hombre, a toda la humanidad, y de ser así sus discípulos a todas las naciones. ¿Quién es el mensajero que va a ir a proclamar el Evangelio? Los primeros cristianos proclamaban la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo lo pudo decir: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tú y yo por fe caminamos, y aunque no vimos hace 2000 años a Jesús venir a esta tierra, Él cumplió ese propósito. Lo martirizaron, lo pusieron en una cruz, lo golpearon, lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. Jesús se reveló a nosotros, nos quitó esas vendas que teníamos en nuestros ojos. Él nos lo reveló. El Evangelio, hermanos, entonces es la vida eterna, el mensaje de salvación, el arrepentimiento, pero hoy en día fácilmente no se predica de estas cosas. No debemos entonces diluir el Evangelio cuando lo presentemos. Hoy en día hay muchos que creen que la verdad está en Mahoma, en Buda, en Confucio, en Mahatma Gandhi, en la nueva era, en la yoga, y se van por filosofías huecas. Hoy en día la iglesia coquetea con el mundo. La iglesia tiene la culpa por ello. La iglesia ha profesado un evangelio simple, light, ligero, que no valora la sangre de Cristo y por lo cual es amancillado y blasfemado el nombre de Cristo. ¿Por qué puerta entrarás tú? ¿Por la puerta angosta o la puerta ancha? ¿Por qué camino entrarás tú? ¿Por el angosto o por el ancho? ¿A qué destino te diriges? ¿A la vida eterna o a la perdición eterna? En el tiempo de Jesús, los fariseos creían ser salvos por sus propias obras y se justificaban a sí mismos, pero ellos necesitaban dejar su orgullo, su exhibicionismo, su hipocresía, su corazón. Estaba muy lejos de lo que Dios les exigía, por lo que andaban en un camino ancho. Hay veces que creemos que estamos nosotros caminando por ese camino angosto. Pero Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si quieres entrar por la puerta estrecha, tienes que humillarte ante el Señor, tienes que hacerte pequeño. La puerta angosta no es suficientemente grande, por lo que tenemos que hacernos como niños. Tú dices que conoces a Jesús, pero Jesús te conoce a ti. La puerta ancha es donde entran aquellos que se creen grandes, por su cara levantada y su cabeza en alto y mostrando su soberbia. Hay caminos pantanosos donde hay peligro. La humanidad debe elegir entre estas dos vías. La puerta estrecha es la fe, únicamente en Cristo. No hay otro camino, no hay otra puerta. Esta representa la verdadera salvación, según lo dispuesto por Dios, que te conduce a la vida eterna. En Hechos 4:12 nos dice claramente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La puerta ancha representa todas las religiones por obras y autojustificaciones, pero te conduce al infierno, no al cielo. La religión no te va a salvar. El único que te puede salvar es Jesucristo. Y necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos una regeneración. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados e ir a nuestro Salvador.
Oremos. Señor Dios, ayúdanos a esforzarnos a poder entrar por esa puerta estrecha, aunque sea el camino difícil, pero sabemos que ese camino nos lleva a la vida eterna. Queremos la vida eterna. No sé cuán difícil sea, pero tú nos has mostrado que no es fácil, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que tú estarías con nosotros, que confiáramos en ti. Aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti para poder seguirte. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.